¿Sí nos Sí, escuchan? Ok, muy bien. Si gustan, empezamos. Muy buena tarde a todas y todos. Sean bienvenidos al panel 15 aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el marco de su aniversario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León organiza en esta importante fecha conmemorativa. Este día tenemos el honor de contar con la excelente participación como panelistas a la maestra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. La maestra Gabriela Hernández Islas, presidenta del Comité del Estado de Tlaxcala del Movimiento de Personas con Discapacidad. El licenciado Aarón Ernesto Flores Velasco, abogado defensor de derechos humanos de Nuevo León. Y por supuesto, a la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de este organismo protector de derechos humanos. Y como moderador del panel, al maestro Víctor Esparza, quien es integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Para hacer encuadre de lo que hoy nos tiene aquí, me gustaría hacer referencia al artículo primero de la Convención, que un día como hoy entró en vigor, hace 15 años. La Convención pretende alcanzar un objetivo concreto: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. 15 años es un tiempo justo para hablar de lo incómodo que puede ser, pero que refleja la realidad para seguir trazando y trenzando de forma transversal las corresponsabilidades del respeto. Tomo una consigna del Movimiento de Personas con Discapacidad de Nuevo León que dice: inclusión de verdad, no solo publicidad. Daremos inicio al panel en el que tenemos como objetivo dialogar y visibilizar avances, retos y obstáculos en la inclusión de las personas con discapacidad derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez hecho lo anterior, reitero nuestro agradecimiento por acompañarnos en este importante evento y cedo el uso de la palabra al maestro Víctor Esparza, quien nos leerá las semblanzas de las y el panelista que hoy nos acompañan. El maestro Víctor Esparza cuenta con estudios de licenciatura en Psicología, maestría en Ciencias de la Educación y diversos diplomados, cursos y capacitaciones en Derechos Humanos, Inclusión Social, Participación Ciudadana y Mediación Comunitaria. Es activista y promotor de proyectos en beneficio de la inclusión y participación de las personas con discapacidad, en particular en el área de la accesibilidad, movilidad y cuidados. Es integrante del equipo coordinador del Movimiento para Personas con Discapacidad en Nuevo León. Adelante, maestro. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación y también agradezco mucho a Ángel, que nos está apoyando con la interpretación de lengua de señas mexicanas para personas con discapacidad auditiva. Agradezco a todas y todos los panelistas que nos acompañan y, como mencionaron en un momento, procedo a leer una breve semblanza de cada uno. Doctora Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, galardonada con la calificación de sobresaliente y mención cum laude, con la tesis de estudio comparado de las atribuciones de las entidades de fiscalización superior de España y México. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría en Derecho. En su experiencia profesional se cuenta ser profesora de Derecho Constitucional, Seminario de Amparo, Introducción al Estudio del Derecho, entre otras, de la Universidad de Monterrey desde el 2013. Haber sido asesora jurídica en el Congreso del Estado de Nuevo León, también directora de Evaluación y Gestión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y directora de Procedimientos Legales de Auditoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Desde diciembre del 2020 es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León e integrante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y es miembro de la Alianza Global de Ombudsman Local e integrante de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Presento también a la maestra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí de nuestro país. La maestra Giovanna es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Ha desarrollado una amplia labor en diferentes proyectos de inclusión
y derechos humanos a nivel latinoamericano en países como Nicaragua, Panamá y su natal, México. Actualmente es ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su estado, San Luis Potosí. Se ha desempeñado como directora de Equidad y No Discriminación de la misma institución y secretaria técnica del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Toda su trayectoria en el servicio ha estado enfocada en la promoción, difusión y asesoría en el área de derechos humanos, poniendo especial atención en la igualdad de las personas y el derecho a una vida libre de violencia. Procedo a mencionar la semblanza de la maestra Gabriela Hernández Islas, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y actualmente doctoranda del programa de doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica de su alma mater. Integró en 2011 la Comisión Revisora del Sistema Mexicano de Información Legislativa, representando el Congreso de Tlaxcala. Es miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Supervisión y Seguimiento de Acuerdos en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tlaxcala y asesora jurídica municipal. Como activista social, es presidenta del Comité del Estado de Tlaxcala del Movimiento de Personas con Discapacidad y defensora de los derechos humanos de grupos vulnerables. Y no menos importante, licenciado Aarón Ernesto Flores Velasco, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la misma Casa de Estudios. Persona con discapacidad de nacimiento, practicante del deporte adaptado, cuenta con diplomados en Derecho a la Igualdad y No Discriminación, Derecho Administrativo, Derechos Humanos y Género, así como en capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En su récord laboral se cuenta la coordinación del Programa de Inclusión, Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la coordinación de la Unidad para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Actualmente es punto focal en discapacidad y derechos humanos del Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, ACE. Agradeciendo pues su presencia y además pues yo en lo particular muy deslumbrado por el tiempo que nos están regalando para compartir, como mencionaba en la introducción, los avances, retos y carencias que todavía tenemos en que aquella entrada en vigor de la convención sea plena y viva. Procedo a explicarles la dinámica de participación. Hay 4 rondas de intervenciones con una pregunta muy puntual en cada una de ellas y un máximo de intervención por cada uno de ustedes de 3 minutos. Agradezco mucho su consideración en la moderación del tiempo y comenzamos. Me gustaría que comenzáramos en esta primera ronda con la intervención de la doctora Susana y después la maestra Giovanna, después la profesora Gabriela y después el licenciado Aarón. La primera pregunta con la que abrimos este espacio, este diálogo: ¿qué relevancia ha tenido la Convención en el ejercicio y defensa de los derechos de las personas con discapacidad de nuestro país? ¿Qué relevancia consideran que ha tenido la Convención en el ejercicio y defensa de los derechos de las personas con discapacidad de nuestro país? Adelante, doctora. Muchas gracias, Víctor. Es un enorme gusto saludarte. Gracias por esa presentación. Y pues agradecida con Giovanna, que siempre coopera con la comisión en todos los proyectos. Muchas gracias, querida amiga. También quiero dar la bienvenida a la maestra Gabriela, al licenciado Aarón. Bienvenidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta es casa de todas las personas y sobre todo de aquellas que sufren alguna vulneración a sus derechos humanos. Centrándome en la pregunta, Víctor, les quiero comentar que pues, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido fundamental para transformar la manera en que ahora entendemos y en que abordamos los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Sin duda es un cambio de paradigma. Esto se basa en un enfoque social, en un enfoque de derechos humanos y ha permitido dar pasos, por supuesto, para que la sociedad sea más inclusiva, pero sin duda falta aún un largo camino que recorrer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La Convención ha sido una constante referencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar casos que demuestran. Sin duda, vemos cómo la Corte ha analizado las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su día a día. También en el entorno físico, como también las actitudes de la sociedad.
Y lo bueno de todo este aspecto y el cumplimiento por parte de la Corte a la Convención ha sido pues obligar al Estado y en algunos casos de particulares para garantizar la accesibilidad, para realizar ajustes razonables que aseguren la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Sin duda, un aspecto también sumamente importante es la colaboración activa entre el Estado y las personas con discapacidad en la elaboración, en la aplicación de la legislación y de políticas relacionadas con ellas. Este es un tema relevante que también ha abordado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los estándares, por supuesto, de la Corte han permitido poner en el centro las necesidades de las personas con discapacidad y sobre todo reconocer su derecho a ser consultadas en los ámbitos que les afectan. Sin duda, esto es fundamental. Incluso se ha declarado la inconstitucionalidad de algunos ordenamientos cuando no se consulta de manera adecuada a este importante sector de nuestra población. Le quiero comentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos realizado estudios con la importancia que debe de darse a los derechos de las personas con discapacidad. Para ello hemos utilizado los estándares de la Convención y entre ellos les quiero mencionar que hicimos un estudio derivado de las visitas de supervisión penitenciaria a los centros de reinserción social del Estado. Hicimos un estudio especial que se centra en las personas con discapacidad psicosocial e inimputables. Y en este informe destacamos la importancia de implementar un enfoque diferencial y especializado que garantice los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y esto implica considerar aspectos como la edad, como el género, las condiciones médicas, el grado de vulnerabilidad y, por supuesto, queremos ir más allá al hacer un análisis en todos estos estudios, tanto tomar este enfoque de género, este enfoque diferenciado, pero también hacer un análisis interseccional para ofrecer un trato adecuado y respetuoso a sus necesidades específicas. En este informe aborda la situación de las personas con discapacidad social inimputables. Les comento que anualmente hacemos este estudio en los centros de reinserción social, un diagnóstico en donde ahora derivó este estudio de gran importancia para la comisión. Y lo que buscamos es iniciar un diálogo abierto con las instituciones gubernamentales responsables, por supuesto con las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran día a día proporcionando apoyos a las personas privadas de la libertad y que en muchos casos hemos detectado que son las que se encargan de cubrir las necesidades de medicamento psiquiátrico, por ejemplo, que en nuestra entidad pues no es suficiente y no lo hace muchas veces el gobierno del Estado, sino lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Por eso son de suma importancia para nosotros su colaboración. Y también buscamos que se tengan mejores estrategias para proporcionarles un trato digno y respetuoso, sobre todo en el principio de no discriminación y en el derecho a la salud. Ahora estamos, por supuesto, buscando impulsar que estos incluyan políticas públicas que permitan, pues, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Y también estamos promoviendo un entorno inclusivo. En México, pues, es un motor de cambio, sin duda, pero los desafíos se encuentran en las legislaciones locales, que hay mucho que hacer como comisión, a efecto de que se ajusten a las obligaciones internacionales, por ejemplo, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. No me quiero exceder en el tiempo, les agradezco esta ronda. Muchísimas gracias, doctora. Maestra Giovanna, a esta pregunta de cuál será el peso de la convención en estos 15 años en el ejercicio de la defensa y derechos de las personas con discapacidad, ¿qué opinión nos puede compartir?
Un gusto, Víctor. Gracias por moderar y gracias también por el trabajo que haces desde el mecanismo, que también estoy muy en contacto con la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Querida amiga, muchas gracias por invitarme y otra vez coincidir en espacios y por supuesto a todas y todos que están aquí en el panel y a quienes ha llegado este panel en el que estamos conmemorando precisamente los 15 años de la entrada a vigor de la Convención. Creo que el peso, sobre todo de la convención, recae, como ya bien lo decía la doctora Susana, en un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma también radica en conocer los modelos que han permeado en las políticas públicas y en la historia del desarrollo de las personas con discapacidad. Es que existía el modelo de presidencia, que precisamente es de que prescinde de las personas con discapacidad, que había un modelo también de caridad, un modelo donde eugenésico y de imaginación, porque también radicaba mucho en una visión religiosa, en ver que las personas con discapacidad adquirían la discapacidad o que vivían con discapacidad como consecuencia de acciones en un modelo religioso. Otro modelo que es el médico rehabilitador, en el que se centra en que la persona es quien debe de modificarse. Es decir, si la persona tiene una discapacidad motriz, entonces hacer todo para que la persona no tenga o la ausencia del diagnóstico. Se centra en reducir el mínimo el diagnóstico de esa persona. Y también tenemos el otro modelo de social de la diversidad funcional, que precisamente es el que han abrazado y que defensores y activistas y defensoras de derechos humanos como Ed Roberts, que precisamente inició con este movimiento en ese tema fue por los derechos de la educación, pero también el abrazar todo el derecho a una vida independiente, en el cual pues se peleaban precisamente por los derechos civiles de las personas con discapacidad, este movimiento radicado en Estados Unidos. Y precisamente el modelo de derechos humanos ahora se centra, y yo siempre lo explico desde el artículo 1 de la Convención, que queda muy claro, ¿no? En que sí existe un diagnóstico, pero al interactuar con las barreras, que estas son sociales, de infraestructura, es donde se genera la discapacidad, no es la persona. La convención nos ha ayudado a que precisamente en las políticas públicas se deje de visibilizar a que la persona tiene una discapacidad y a que ya dejemos de hablar de diagnósticos y que hablemos sobre sociedades que causan la no accesibilidad a las personas. Entonces es donde debemos de centrar, ya no voy a también ahondar tanto, pero en el que debemos de centrar en sociedades que no han trabajado las políticas públicas para poder generarlo con esta perspectiva de discapacidad. En los modelos lo podemos ver, por ejemplo, en las cuestiones o en las legislaciones, en las iniciativas, en la cual siempre se ha aunado al modelo médico rehabilitador, en la necesidad de un certificado, la necesidad de ciertas acciones en las que las personas como que tuvieran que demostrar o tuviéramos que demostrar que la discapacidad está aunada al diagnóstico. Este es el modelo que rompe el paradigma de la convención, en el que precisamente se transversalizan todos los derechos, en el que se visibilizan todas las políticas públicas. Es una herramienta fundamental reconocido por el artículo 1 constitucional, en el artículo 1 constitucional de nuestra Carta Magna, que precisamente después de la reforma del 2011 deben y es una obligación del funcionariado y es una obligación también de las y de los legisladores conocerlas para legislar, para aplicar estas políticas públicas, pero todo con las personas con discapacidad. Todo va con el visto bueno, todo va consultado y que esa es la manera en la que se puede transversalizar de la manera correcta. Muchísimas gracias, maestra, por su aporte. Maestra Gabriela, antes tenemos pregunta, ¿cuál consideras que es el peso de la convención en el ejercicio de los derechos
de nosotros como personas con discapacidad. Muchas gracias, Víctor. Bueno, antes de responder, agradezco a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León la apertura de estos espacios. La invitación también es un honor estar compartiendo mesa con tan grandes personajes, la doctora aquí presente, la presidenta de la Comisión Estatal de Nuevo León y la doctora también de San Luis Potosí, y desde luego nuestro compañero amigo, abogado, que también es defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bueno, pues yo coincido en lo que mis antecesoras han mencionado, ¿no? Esta parte del cambio del modelo paradigmático que vino a consolidar la convención, porque también, como lo acabó de decir la maestra, la cuestión se empezó a dar con los movimientos sociales en Estados Unidos. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud reconoció que el concepto de discapacidad que tenía en el 86 estaba erróneo, que ya no tenía por qué existir un concepto biomédico, sino que era necesaria una transición a un concepto biopsicosocial. Y entonces todo esto vino a ser el quiebre del modelo paradigmático que posteriormente ya en el 2006 la convención vino a consolidar completamente, ¿no? Y esto desde luego ayudó y abonó al aspecto de la comprensión, la aprehensión y la forma en que se veía a las personas con discapacidad, no solamente desde el punto de vista o desde la perspectiva del Estado, sino también un punto de vista social, o sea, porque la sociedad hoy en día juega un factor muy importante, por eso el paradigma no solamente tiene que ver con modelos normativos, jurídicos, sino con todos los usos, las costumbres, todo lo que hacemos. Eso es un paradigma, ¿no? Entonces, lo que el modelo social viene a decir es, ok, la discapacidad no es tener una enfermedad, no es dotarnos de lo que les falta a las personas con discapacidad, sino más bien tiene que ver con la interacción del ser humano con las diversas barreras que el entorno le impone, ¿no? Entonces, esto vino a afincar completamente un cambio de chip. Poco a poco se ha ido consolidando. Realmente nos ha costado muchísimo crear conciencia de que no somos incapaces, ni discapacitados, ni minusválidos, etcétera. Ha sido un tanto difícil crear esa conciencia, pero esto es lo que nos ha regalado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además de esto, también ser el órgano por excelencia garante y vinculante para que exista la observancia y el respeto irrestricto a todos y cada uno de nuestros derechos humanos como personas y también como parte del grupo vulnerado de personas con discapacidad. Entonces, para mí, este sería el gran peso que esta convención ha tenido. Muchísimas gracias, maestra Gabriela. Licenciado Aarón, lo escuchamos y seguramente será muy enriquecedor lo que nos puedas aportar. ¿Qué peso consideras que tiene la convención en el ejercicio de los derechos? Muchas gracias, estimado Víctor Esparza, a mis distinguidas compañeras que me acompañan en el presidium, doctora Olga Susana Méndez, maestra Giovanna Itzel y la maestra Gabriela Hernández. Un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Un agradecimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León por esta iniciativa y un gusto escucharles antes de mí, que bueno, pues me toca esa postura un poco ingrata de hablar de lo que ya quizá ustedes han hablado. Pero yo quisiera centrarme un poco en algunas reflexiones que someramente y para pues abrir un poco el diálogo en este espacio con esta dinámica muy fluida, nos permitirá entrar a otras reflexiones en las siguientes preguntas. En principio, me gustaría mucho reflexionar sobre 3 fechas importantes, porque si bien es cierto que estamos hablando aquí de que el día de hoy, hace 15 años, entró en vigor la convención para nuestro país. Recordemos que no fue solo para México, sino fue para el mundo. Al haberse cumplido los 20 instrumentos de ratificación que pedía la convención para poder entrar en vigor, México, al haber sido de los primeros en firmarla y ratificarla, bueno, en cuanto Jamaica firma ese número 20 de asignación para entrar en vigor, entra para pues todo el mundo y desde luego para nuestro país. Eso sucedió el 3 de mayo del 2008. Sin embargo, no fue, desde mi punto de vista, sino hasta el 8 de diciembre del 2011, cuando México retira la declaración interpretativa, que recordemos nos costó 3 años
de estar cuestionando el por qué México se había involucrado a cumplir con todos los estándares de la Convención, pero había dejado una salvedad en una declaración interpretativa con efectos de reserva sobre el artículo 12, que habla de la capacidad jurídica. Entonces, ese fue quizá un primer momento en donde sociedad civil, junto con pues las personas con discapacidad de ahí para este movimiento social, entendimos que necesitábamos estar unidos para hablar de nuestros derechos utilizando la convención. Podemos encontrar a este importante instrumento como ese punto de cohesión que nos dio a nivel nacional. Y otra fecha importante fue en ese mismo año, en el 2011, pero el 10 de junio, que ya lo refería la maestra Giovanna Argüelles, cuando entra en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde ya no hubo ninguna duda en que las y los servidores públicos y las autoridades de todos los ámbitos de gobierno entendieran que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de observancia obligatoria para nuestro país. Porque, créanmelo, todavía incluso ya estando el decreto promulgatorio hace 15 años, me refiero a este del 8 de mayo, del 3 de mayo del 2008, todavía había funcionarios y funcionarias públicas que dudaban de que este instrumento debiera de ser aplicado, ¿no? Porque era un instrumento internacional y no sé, veían a esta convención como hecha en el Olimpo de las Naciones Unidas, allá en Ginebra, allá en Nueva York, y pues nada más alejado de la realidad, porque hoy en día esta convención nos ha demostrado que es un punto de partida para garantizar los derechos humanos de nuestro grupo de población. Dicho sea de paso, desde mi perspectiva, es sin duda alguna el acta de nacimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ya en un ejercicio de derechos. Porque si bien es cierto que ya Naciones Unidas venía hablando de otros instrumentos y venía mencionando someramente, indirectamente la discapacidad, no es sino hasta este instrumento que se establece un catálogo específico de derechos y que hoy en día son nuestra plataforma de despegue para exigir el cumplimiento no solo de estos derechos, sino de muchas cuestiones que implican ellos, como son el establecimiento de políticas públicas, como son el establecimiento de mecanismos de coordinación y vinculación interinstitucional para su cumplimiento, y algo muy importante, los mecanismos de monitoreo y seguimiento, de lo cual hablaremos en las próximas intervenciones. Pero por el momento quiero cerrar y ajustarme al tiempo que ha establecido la dinámica. Con esto quiero cerrar, mi querido Víctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ron. Y bueno, hago una breve pausa para cederle por un momentito la palabra a la doctora Olga Susana, que por motivo de agenda se tiene que retirar. Lamentamos mucho esta situación y estoy muy seguro de que está usted muy deseosa de acompañarlos durante las diferentes rondas. Si gusta compartirnos un mensaje de despedida, alguna palabrita que desee que la audiencia y nosotros como panelistas escuchemos, muy agradecido. Les ruego me disculpen, de verdad me avergüenza mucho. En el tema de derechos humanos, ya ven que surgen cosas urgentes y ahorita voy a atender algo, espero que sea muy rápido, me reincorporaría, pero en mi lugar dejo a un experto, un estudioso que es el maestro Pablo Rojas, que también analiza este tema con una gran profundidad. Me apena mucho, yo creo que Giovanna me entiende que hay un problema aquí en la comisión, lo atiendo, espero muy rápido y ahorita me reincorporo. Víctor, siempre un gusto verte, te agradezco mucho. Ahorita está aquí, Pablo. Muchas gracias a todas y todos. Nada que agradecer, tenga muy bonita tarde. Y entonces, en lo que se incorpora el doctor Pablo, le cedo la palabra a comenzar la segunda ronda al licenciado Ron. Digo, ya nos dejó como muy picados con esto de los mecanismos, a lo mejor por ahí puede asomarse la respuesta a esta pregunta. Desde tu trinchera, licenciado, como activista y también como desde el funcionariado cuando hacía correspondido, ¿qué atención e importancia crees que le están prestando los gobiernos estatales y municipales a los lineamientos de la convención? Claro. No, pues al contrario, estimado Víctor, es un tema que nos apasiona y que no solo, pues por ser persona con discapacidad desde mi nacimiento,
me involucra directamente y me compromete con este tema. Además de ello, soy un asiduo estudioso de los derechos humanos desde la universidad. Cabe precisar que cuando yo estaba casi terminando mis estudios universitarios, estaba el último comité ad hoc de Naciones Unidas, que se hicieron 8 sesiones regionales. Todavía alcancé a participar en los últimos foros consultivos del comité ad hoc para establecer algunas cuestiones ahí sobre acceso a la justicia, y me siento muy orgulloso de haber sido parte pues de ese proceso de redacción de la convención, aunque fuera vía remota. Lo que fue hace 15 años algo inimaginable, hoy es nuestra cotidianidad, ¿no? Y es que Naciones Unidas precisamente nos tuvo que abrir la puerta a las personas con discapacidad para redactar esta convención. No por nada, este grito de batalla de nada sobre nosotros sin nosotros, es decir, nada sobre las personas sin las personas con discapacidad, fue la bandera que tomamos las personas con discapacidad cuando supimos que se estaba redactando una convención. Y cuando digo que Naciones Unidas nos tuvo que abrir la puerta, lo digo literal, porque quienes hayan estado en el edificio de Naciones Unidas allá en Nueva York, sabrán que la puerta de acceso era una puerta giratoria. Entonces, esa puerta no entraba un perro guía, un bastón, una silla de ruedas o alguien con muletas, pues hubiera tropezado. Literalmente Naciones Unidas tuvo que hacer una puerta alterna en esa entrada para que las personas con discapacidad pudiéramos pasar esos espacios de discusión. Y de las preocupaciones que más nos motivó fue efectivamente no solo establecer estos derechos, sino también la forma de vigilarlos, ¿no? ¿Cómo íbamos a estar atentas y atentos al desarrollo de estos importantes derechos? Es ahí donde surgen los mecanismos de seguimiento, ¿no? Que pues hay uno a nivel nacional establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los mecanismos regionales que están en cada comisión estatal de los derechos humanos. Y la verdad es que no quiero ser descortés en ningún sentido con la labor que han realizado las dependencias encargadas de esta situación, simplemente dejar el análisis de forma casuística, ¿no? Han habido muy buenos trabajos, muy buenos desarrollos en el mecanismo de seguimiento, como así lo ha sido quienes pues no han dado un cabal cumplimiento de lo que esperara la sociedad civil y las mismas personas con discapacidad respecto a cómo se va monitoreando la convención. Comenzando quizá la crítica con el desempeño de la misma CNDH, ¿no? Que considero yo en sus últimos 5 años del mecanismo de monitoreo, pues no ha estado a la altura de las circunstancias y de lo que ha exigido la sociedad civil respecto a impulsar verdaderamente esta cohesión de un trabajo coordinado con todas las comisiones estatales, ¿no? Prueba de ello es que su titular, que estuvo durante 5 años ahí, pues acaba de salir por la puerta de atrás en el último trozo de la administración vigente. Pero bueno, no insisto, no quiero dejar ahí ese comentario sin mencionar que han habido casos muy asertivos y que las comisiones estatales, qué bueno que están aquí como muestra de ello, 2 de las más importantes de nuestro país, encabezando este tipo de eventos y actividades similares que me queda claro desarrollan en San Luis Potosí y en Nuevo León. Yo simplemente quiero señalar que los gobiernos estatales han tenido una relevancia en cumplir los derechos de las personas con discapacidad, pero sí ha dependido mucho del color del partido que esté desarrollando cada gobierno, porque hemos visto que ha habido una tendencia en los gobiernos que están actualmente con la administración del titular del Ejecutivo Nacional, que rechazan los institutos de personas con discapacidad y que la política, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, que la política de atención a la discapacidad la ven desde esta perspectiva que mencionaba Gabriela hace rato, asistencialista, ¿no? Solo nos ven como sujetos que necesitamos una pensión y que debemos de estar pues sujetos a lo que nos mande papá gobierno, cuando nuestro grito siempre ha sido no queremos pensión, queremos inclusión. Y antes al contrario, no sé si en un ánimo contestatario
a lo que la actual administración del Ejecutivo Federal ha establecido con esta política asistencialista, los gobiernos que no abanderan ese color, guinda, pues han pugnado por establecer institutos, en su gran mayoría, que impulsan estos derechos. Y sí hemos visto un cambio en esa política social que a nivel estatal se ve evidenciada en leyes estatales armonizadas, en mecanismos de monitoreo adecuados y en una coordinación de articulación de la sociedad civil en sus estados que ha arrojado beneficios para nuestro grupo de población. Entonces, ahí dejo el análisis para mi participación. Ha sido muy casuístico. Ojalá que todos jaláramos para el mismo ámbito que nos pide la convención, pero lamentablemente a 15 años de esto y particularmente en esta última administración, ha habido un retroceso en garantizar la inclusión de nuestro grupo de población. Muchísimas gracias, licenciado Aarón. En su caso, maestra Gabriela, ¿qué considerarías que ha sido la importancia que le han estado brindando los gobiernos estatales, en este caso que conoces, y desde tu perspectiva y experiencia a nivel nacional, a la convención? Pues mira, la verdad es que desde el activismo, desde esta trinchera de estar y ser activista social, uno se da cuenta y se percata de muchas cosas. Y yo diría que la importancia que le han dado los gobiernos estatales, municipales, ha sido media, tirándole a casi nula, pero todo simulado. Y lo digo desde muy particular experiencia, porque tal parece ser que a los gobiernos les cuesta mucho apostarle a la inclusión de las personas con discapacidad. Pueden aumentar en rubros, por ejemplo, en infraestructura, en educación, en gobernanza, en la cuestión de el índice delictivo, etcétera, etcétera, pero la cuestión de la inclusión casi nunca la apuesta. Y voy a poner dos ejemplos simples. El primero, hace unos días, más bien hace algunos meses, se anunciaba en cierta entidad federativa la existencia de una ciudad de la inclusión. Nada más lo voy a poner así. Entonces, en esta ciudad de la inclusión es un espacio grande, abierto para las personas con discapacidad de esta entidad federativa, donde van a poder llevar a cabo rehabilitación, donde van a poder llevar a cabo la formación laboral, esparcimiento y todas estas cuestiones de deporte para las personas con discapacidad. Lo que se busca es que todo este espacio de la ciudad inclusiva sea 100% inclusiva, o sea, que todas las personas con discapacidad puedan ir allí. Sin embargo, yo me preguntaba cuando lo anunciaban, ok, todo suena muy bonito, pero si no haces que funcione, al menos en el primer cuadro de la ciudad, una cierta accesibilidad, entonces lo que estás haciendo con esa ciudad de la inclusión es segregando a las personas con discapacidad, porque entonces nada más podemos acudir a esa ciudad de la inclusión, no podemos acudir a otro lado porque todo está inaccesible, porque entonces no hay rampas, porque no hay señalética, porque no existe la accesibilidad que se le debe dar a las personas con discapacidad. U otro ejemplo, también hace poco se anunciaba la existencia en una entidad federativa de un autotren que va a pasar por un cuadro de la ciudad, que va a recorrerse, la verdad se le apostó bastantes millones de pesos a este autotren, a este proyecto, y cuando alguien acude a verificar la cuestión de la accesibilidad, resulta que es completamente inaccesible a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad hemos estado en la lucha del transporte accesible y no se da porque tenemos al frente a políticos que de verdad apuestan a este tipo de proyectos inocuos, inútiles, la verdad, que no dan para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces estamos teniendo proyectos simulados porque por un lado tenemos la ciudad incluyente, que lo que está haciendo es segregando y excluyendo a las personas con discapacidad, y por el otro no existe la apuesta a la verdadera inclusión. Hace unos días también celebrábamos la cuestión y conmemorábamos el Día del Trabajo, y uno se pone a pensar, ok, entonces de 10 personas con discapacidad, solamente 4 tienen empleo, y una es mujer, solamente una, cuando la mayoría de población con discapacidad somos mujeres. ¿A qué le estamos apostando, no? ¿Realmente qué están haciendo los gobiernos? Y la realidad que nos topa día a día, al menos en mi entidad federativa, es una realidad cruenta, una realidad de no poder salir a la calle porque las rampas no están ni siquiera bien construidas, porque no existe, por ejemplo, la lengua de señas para todos, no todos la hablamos,
Entonces, esto va cerrando el círculo de accesibilidad que las personas con discapacidad podríamos tener. Esto va cerrando el círculo también de la inclusión y nos va dejando nuevamente fuera y atrás además. Cuando la política gubernamental actual es no dejar nadie fuera ni nadie atrás. Entonces, ¿de qué se está tratando, no? O sea, por un lado tenemos el discurso político muy hermoso de no dejemos a nadie atrás, nadie afuera, y por el otro tenemos la realidad cruel, ¿no? De, bueno, pues es que, ajá, eres un grupo vulnerado, eres parte de X o y medio vamos a hacer alguna medida asistencial, te vamos a dar cierta cantidad de dinero y bueno, ahí vételas como puedas. Y eso no se trata de hacer eso, o sea, la inclusión es una cosa totalmente diferente al asistencialismo social. Y también eso no se ha acabado de percatar el gobierno, no se ha acabado de percatar la sociedad también, no solamente es dar dinero, es apoyar, es aportar a los procesos de empoderamiento de las personas con discapacidad. Y hasta aquí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. Y bueno, la siguiente pregunta, o sea, la misma pregunta, pero ahora con la siguiente participante, maestra Giovanna, desde su trinchera, en este caso, como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, ¿qué atención consideras que le prestan los gobiernos estatales y municipales en el entorno en el que estás desempeñándote a la convención? Gracias, Víctor. Muy interesantes las participaciones de todas y de todos que he estado escuchando. Quiero comentar e iniciar con este comentario que justo en una reunión que tuvimos con el alto comisionado de la ONU respecto a otros temas, pero que encaja también perfectamente en esto que estamos platicando, los derechos humanos no debe de ser lo máximo, debe ser lo mínimo. A 15 años de la entrada en vigor de la convención ya deberíamos estar hablando de buenas prácticas, ¿no? Y no de prácticas de segregación, como nos comentaba Gabriela, porque entonces es una alusión, confundimos la segregación con la inclusión. Y eso es totalmente mal. Desde nuestra arquitectura nos está hablando dónde estamos situadas las personas con discapacidad en el entorno político-jurídico. Ahí me gustaría comentar que, por ejemplo, hay buenas prácticas o buenas acciones. Por ejemplo, en la Suprema Corte tiene este protocolo que hace un año también acaba de actualizarlo para juzgar con perspectiva de discapacidad, pero también es preocupante y quisiera externarlo en este foro que estemos hablando a 15 años de la entrada en vigor de la convención, estemos preocupados o que las legisladoras o legisladores estén en el tenor de desaparecer CONADIS. Es muy preocupante, externo nuestra preocupación, porque entonces también ahí estaremos incumpliendo los últimos artículos de la convención, porque precisamente del 31 al 50 adopta los cambios y las garantías que tiene que otorgar el Estado mexicano y estaremos incumpliendo precisamente en tener un órgano en el que transversalice la política pública en materia de discapacidad. Es sumamente preocupante porque de ahí muchas veces en política pública se toman los modelos de gobierno federal para precisamente aterrizarlos a gobierno estatal y de ahí a transversarlos en materia municipal. Es preocupante esta situación que se está viviendo en nuestro país, en el cual también respecto a lo que comentaba Aarón, eso también deja a un lado o dejaría segregado la actualización o la actuación de los mecanismos de monitoreo, puesto que lo que realizan los mecanismos es en observancia, según la convención, de lo que realizan el órgano ejecutor de política pública en materia de discapacidad. Entonces, eso nos dejaría también en los estados una vigilancia transversal, porque son 3 los aspectos que hay que hacer desde el mecanismo: la promoción, la defensa y la supervisión, en el cual prácticamente las comisiones solamente nos tendríamos que enfocar a la defensa, pero es sumamente importante la supervisión y la promoción. Y la promoción también la absorbía en su parte estos órganos, estos institutos, en el cual sí externo esta preocupación, porque entonces estamos desmembrando el aparato y el mecanismo establecido por la misma convención. Entonces, desde ahí partimos. Entonces, si nos vamos también al terreno del Poder Legislativo en sus diferentes funciones, estaríamos pugnando sobre todo por el accionar el 4.3,
que es precisamente el artículo 4.3 que habla sobre la participación ciudadana, sobre las consultas y el poderlo aterrizar. Pero entonces tendría que ser todo un aparato, porque las consultas de nada servirían si también no hay un órgano ejecutor. Esto va ligado y que por supuesto es la preocupación sobre la importancia. En San Luis Potosí estamos trabajando después de unas acciones de inconstitucionalidad. Precisamente estamos coadyuvando en el Poder Legislativo. Sé que también en Nuevo León está en la misma situación. De hecho, es una reunión las semanas pasadas en la cual tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí estamos preocupadas y que queremos que se realice un mecanismo establecido para la consulta. Pero a su vez, y siendo un órgano garante de derechos humanos, no obviar que faltaría todo el aparato, toda la ruta de la inclusión, que sería los mecanismos de consulta, el órgano ejecutor, y de eso dejaría de un lado lo que Gabriela nos comentaba de solamente estar asignados a un programa, que eso también entraría a un modelo, y entonces podríamos estar hablando ya en otra situación, como en un principio lo decía, de buenas prácticas ya ejecutadas, que es precisamente donde ya tendríamos el modelo que tendríamos que estar migrando y de lo que el día de hoy tendríamos que estar hablando. Muchísimas gracias, maestra Giovanna. Y bueno, muchas gracias, doctora, por volver a acompañarnos. En contextualizándole, la pregunta es, desde su trinchera, como en este caso como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, ¿qué importancia considera usted que le brindan los gobiernos municipales y estatal a los lineamientos de la Convención? Gracias, Víctor. Pues totalmente de acuerdo con lo que señala Giovanna y efectivamente estamos trabajando un tema sobre la consulta y la forma que se debe de hacer las consultas que cuando reforman la legislación los congresos. Con respuesta a tu pregunta, Víctor, definitivamente aún es insuficiente la atención de los gobiernos a los lineamientos de la convención. No obstante que contamos con un marco normativo en la materia, pues definitivamente tenemos que fortalecer esfuerzos para la observancia del contenido de la convención. Tendremos que hacer todos desde nuestro ámbito un análisis objetivo, por supuesto que reconociendo los avances, las áreas de oportunidad, porque aun cuando tenemos estructuras institucionales para la promoción, para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, pues se requiere mayor planeación y presupuesto, y como decía Gaby, no solamente el presupuesto, ¿verdad? Sino que tiene que ser una debida planeación y por supuesto, quiero insistir en esto, se tiene que escuchar la opinión de las personas con discapacidad para garantizar, por ejemplo, temas como la accesibilidad y la movilidad. En Nuevo León tenemos un tema muy delicado. En el metro, una persona con discapacidad tiene que tocar un botón y esperar a que alguien llegue a atender esa petición, y si no, pues los mismos usuarios son los que suben por escaleras a las personas con discapacidad. Es algo sumamente lamentable. No obstante, otro tema importante es que tenemos en la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad la obligación de que en las estructuras de gobierno se otorgue o se dé el 2% de la plantilla laboral de la administración pública a la contratación de personas con discapacidad. Esto no se cumple. Sin duda, esto debiera ser un importante paso para la inclusión laboral. Pero está demostrado por un estudio que hicimos aquí en la comisión, se hizo cuestionamientos específicos a los municipios y lamentablemente solamente el 5% es el que cumple. Estamos insistiendo en ese tipo de cuestionamientos para que cumplan con lo establecido en la ley, que es el 2% mínimo, que es muy poco. Y por supuesto esto lleva a concluir que tenemos un rezago en el cumplimiento de esta previsión. Se han impulsado importantes iniciativas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad,
y la Corte misma lo ha evidenciado, no se han cumplido los estándares de consulta requeridos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es a lo que se refería Giovanna hace un momento, que no debiéramos estar en este momento pensando en cómo se va a consultar a este grupo, sino dar la garantía de que esta consulta sea extensa y que abarque, por ejemplo, aquí a todos los municipios, a todas las organizaciones de la sociedad civil y que, por supuesto, se escuche la voz de las personas con discapacidad. Aún también se han presentado iniciativas que buscan mejorar estas condiciones de vida, garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, por ejemplo, la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, que en este momento, por una acción de inconstitucionalidad, se está volviendo a hacer la consulta y aquí pues estamos apoyando en el Congreso para que pueda cumplir con los estándares que se requieren desde la Convención. Y pues lo que les quiero decir es que aún hay pues muchos desafíos, muchas áreas de oportunidad y para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, sin duda, pues la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el compromiso de los gobiernos y el seguimiento que debemos dar los organismos de protección de derechos humanos, que hay que seguir impulsando su cumplimiento. Muchas gracias, Víctor. Muy amable. Pues estamos ya en la recta final. Por ajuste vamos a cerrar con una tercera ronda, que a la vez serán nuestras palabras de conclusión. Agradezco de antemano sus intervenciones y agradezco también de manera muy particular y muy atento a su colaboración en ello. Una muy breve intervención de 2 minutos para cerrar y no extendernos más allá del tiempo que también la audiencia que nos sigue habrá destinado para esta ponencia. La ronda final me gustaría comenzarla con Gaby, con la maestra Gaby. ¿Qué consideras que está al alcance de la sociedad civil defensora de derechos humanos para presionar a los gobiernos a que atiendan la convención? Ya vimos cuál es la importancia que le están dando. Bueno, ¿cómo los podemos presionar para que la cumplan? Muchas gracias, Vic. Pues yo creo que es una lucha constante. Ya lo decía en algún momento Bongieri, ¿no? O sea, los derechos humanos en general nunca han sido reconocidos porque sí. Esto es una lucha constante, una lucha por nuestros derechos. Estos derechos han sido conquistas. Lo mismo ha pasado también, por ejemplo, con los movimientos feministas. Entonces, esa es nuestra herramienta, una herramienta que la sociedad civil debemos explotar al máximo, la parte de la lucha constante, continua, y también la exigencia de no quitar el dedo del renglón para que realmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se cumpla. Porque si bien es cierto, todo está perfectamente en el papel, está en la Convención, tenemos la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en Tlaxcala hay leyes también para la inclusión de personas con discapacidad, pero el problema no es la legislación, el problema es la ejecución, o sea, porque del dicho al hecho hay un enorme trecho, ¿verdad? Y entonces ahí es donde falla la cuestión de la realización, la ejecución de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces es exigir, no quitar el dedo del renglón, ser constantes en estas situaciones y sobre todo involucrarnos mucho en los procesos de organismos autónomos como las comisiones de derechos humanos, porque ellas nos pueden ayudar, son coadyuvantes con las personas con discapacidad para que logremos nosotros también esta parte de los procesos de empoderamiento y de los procesos de poder llevar a cabo a buen puerto la convención, la supervisión, el respeto irrestricto, garantía de nuestros derechos humanos, también se puede dar a través de estos organismos garantes. Y quisiera terminar aquí finalizando con la cuestión de una observación. Me parece que la clase política a veces se olvida de la humanidad. Es que ya no solamente es falta de voluntad, es falta de humanidad. Falta de humanidad porque parece que en esa cuestión del poder a veces se pierde esta parte de poder tener una perspectiva de discapacidad que a nosotros nos podría abonar, ayudar y apoyar a lograr la inclusión, esa inclusión que necesitamos y que tanta falta nos hace, y lograr una vida plena y digna que hasta el momento se nos ha denegado. Entonces, es ponerse en este asiento, es ponerse en los zapatos del otro, porque no somos otros, somos seres humanos con la misma e igual dignidad. Muchísimas gracias a todos. Muy agradecido nosotros, al contrario, Gaby, con tus intervenciones.
Le cedo la palabra al licenciado Aarón, justamente en este mismo tenor. ¿Qué está al alcance de la sociedad civil, licenciado, para que se cumpla la convención y que los gobiernos se apliquen como corresponde? Muchas gracias, maestro Víctor. Pues sin duda que la pregunta la vi focalizada a ¿qué hacemos los que estamos fuera del ámbito gubernamental? Entendiendo que las comisiones estatales se encargan de revisar la acción gubernamental. Yo lo haré desde pues, nuestra esfera de participación de la sociedad civil, de una organización no gubernamental, preocupada por el fomento de los derechos humanos y del derecho internacional de las personas con discapacidad, que es pues nuestra labor principal de CIFODI. Y nuestra conclusión es que se necesita aprovechar todos los espacios de participación que nos han abierto la convención misma. Y ya los mencionábamos algunos por acá. Los mecanismos de monitoreo y seguimiento, así como los órganos utilizados para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, léanse consejos o léanse institutos, tienen espacios de participación ciudadana, en donde las personas con discapacidad o las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos o de nuestro grupo de población, tenemos que estar dando nuestra voz en estos espacios de participación. También lo es aprovechar las acciones afirmativas que tenemos las personas con discapacidad para participar en los espacios de decisiones políticas, en particular de las establecidas en pues el año pasado para las elecciones pasadas, para garantizar espacios y curules, ¿no? Cuotas de acciones mediante acciones afirmativas para que las personas con discapacidad podamos estar en esos espacios de toma de decisiones, que es uno de los derechos, que es el de la participación en la vida política y pública, el artículo 29, que está establecido en la Convención. Y por último, y quizá uno de los espacios que menos hemos aprovechado las organizaciones de la sociedad civil y que pues produce resultados, considero yo, muy favorecedores, es el litigio estratégico, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos abre la posibilidad, al haber México no solo firmado y ratificado este instrumento, sino su protocolo facultativo, que es un apéndice que eleva los estándares de derechos de las personas con discapacidad. Ya lo mencionaba la maestra Argüelles hace rato, los derechos humanos son el piso mínimo, ¿no? El piso base. Bueno, pues estos protocolos, en particular el protocolo facultativo de la Convención, nos establece un nivel más de protección, en donde gracias a ese protocolo, las y los ciudadanos mexicanos podemos llevar una queja ante una violación a nuestros derechos humanos, en donde consideramos que las autoridades de nuestro país no han atendido esas demandas y acudimos a esa instancia internacional para que México, pues sí, dicho sea con todas palabras, se ha exhibido ante la comunidad internacional de que está incumpliendo o de que está violando derechos humanos, ¿no? Está incumpliendo con la Convención mediante esta violación. Y ya le pasó a México en dos casos. El penúltimo, el caso Vela, donde se señaló que a las personas con discapacidad se les limita su capacidad jurídica mediante pues estos códigos civiles a nivel, eso sí, locales. Es una tarea nacional, perdón, una tarea local que todavía está pendiente, y que gracias a este caso y a que México tuvo que establecer una disculpa pública y hacer esta sentencia de manera amplia a todo el país, fue dentro de las pequeños diques que fuimos poniendo para construir este camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad mediante la garantía de la capacidad jurídica, que logramos que hace un mes se aprobara el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, en donde esté reconocida la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. Una queja que en el caso Vela, el Comité de Naciones Unidas lo utilizó para condenar al Estado mexicano al estar violentando este importante derecho a la capacidad jurídica. Entonces,
Creo que esos 3 puntos, con ellos quiero concluir, no sin antes agradecer el espacio de participación que nos han abierto en la Comisión Estatal y reiterar que sí, efectivamente, y lo mencioné hace rato, la convención estableció nosotros cuando se estaba redactando nuestro grito de batalla de nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, pero hoy a 15 años de la entrada en vigor me queda muy claro que nada sobre nosotros se logrará sin ustedes, sin su participación, sin su empatía, sin su profesionalismo y sin, mediante su trabajo dentro o fuera del gobierno, el buscar la inclusión y la garantía plena de nuestros derechos humanos a 15 años de este importante suceso histórico. Muchas gracias nuevamente, Pop. No, al contrario, muy agradecidos contigo, licenciado, y un fuerte abrazo. Maestra Giovanna, 2 minutitos, algo que consideres primordial e indispensable que esté al alcance de las comisiones estatales, en particular la tuya, la del Estado de San Luis, para que sea ley viva la convención también en nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Creo que también en 2 minutitos y muy rápido, de comentarte que desde el 2011 a la fecha han habido 10 recomendaciones que tienen esta perspectiva de derechos de las personas con discapacidad. Creo que los pronunciamientos es sumamente importante, en el que los pronunciamientos también van dirigidos a un cambio en la política pública, porque van muy parecidos a cómo se pronuncia el comité, que es un aspecto particular, pero que se obvia una violación sistemática en los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad. No olvidar la transversalidad y que también tenemos como agenda pendiente la transversalidad, la visibilización de las PSD que pertenecen a colectivos LGBTIQ+. Creo que también es una agenda pendiente en la que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, también el comité, ya el maestro Aaron nos comentaba respecto al protocolo, pero también el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha emitido 8 observaciones generales, en las cuales la primera fue precisamente de capacidad jurídica. Y estamos hablando que esa fue en 2014 y hace apenas el 24 de abril fue la reforma del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Estamos hablando que hay una brecha aproximadamente entre un pronunciamiento y el poderlo tener un cambio legislativo para la ejecución como de 12 años. Tenemos aproximadamente esa laguna donde tenemos que estar como comisiones, que es lo que me toca realizar e intervenir el día de hoy, y como persona con discapacidad refrendo también mi compromiso para armonizar y precisamente visibilizar estas 8 observaciones que son muy puntuales dentro de la supervisión, la protección y la difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Quiero agradecer también a la maestra, a la doctora Olga Susana por la invitación, por supuesto a Pablo y secretario ejecutivo, gracias por este espacio, gracias por haberles conocido a Ana Gabriela, a Víctor, gracias también por moderar y por supuesto muchas gracias Ángel por realizar la interpretación a lenguas de señas mexicanas. Muchísimas gracias, maestra Giovanna. Y bueno, le cedo la palabra, doctora, para redondear. Yo creo que las ideas que están compartiendo y su pensamiento y su opinión que haya al alcance de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este caso de Nuevo León, para que sea ley viva la convención, y cualquier palabrita de cierre que nos puedas compartir simultáneamente, muy agradecidos. Está en silencio, doctora. Perdón. Gracias, Víctor. Pues estoy sumamente agradecida. Es muy importante para la convención. Hemos platicado, Giovanna y yo, de este tema en repetidas ocasiones. Entonces, agradezco mucho a Giovanna su presencia, a Gaby, por supuesto, la experiencia de Aarón y tu apoyo siempre, mi querido Víctor. En este tema, pues, muchísimas gracias. Sigamos hablando, ahorita estábamos viendo algunos temas de gran importancia que comentaba Aarón, que comentaba Gaby, por supuesto, Giovanna, y yo creo que tenemos muchas cosas y muchos temas que seguir compartiendo.
Un aspecto ya para cerrar muy rápido, Víctor, te quiero comentar, les comento que la comisión pues tiene que seguir fomentando la concientización sobre la discapacidad, sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Tenemos, por supuesto, estamos obligados a promover una cultura inclusiva, centrando la atención a la persona antes que la discapacidad, garantizar la igualdad en todas sus oportunidades, en todas sus actividades y sus prestaciones para todas las personas. Es fundamental la alianza con organizaciones de la sociedad civil. Está iniciando Pablo, les comento, un programa de derechos humanos y empresa donde un aspecto central será el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en las empresas, sobre todo en temas laborales, en temas de inclusión. Y yo creo que esta alianza sin duda nos va a traer como consecuencia el cumplimiento de algunas empresas o de varias empresas, que es lo que queremos con esta obligación de contratar a personas con discapacidad. Un tema importante para la comisión es incluir a las mujeres con discapacidad, reconocer sus necesidades específicas, luchar por garantizar su igualdad laboral y social. Por supuesto, promover la cultura de la no discriminación. Hay todavía un tema muy pendiente de la falta de empatía. Tenemos que fomentar la comprensión de todas las personas para que conozcan los derechos de las personas con discapacidad y fomentar, por supuesto, nuestro mecanismo de monitoreo es fundamental para la comisión. Estamos rodeados de expertos. Muchas gracias, Víctor, y yo quiero concluir con esto y reiterarles mi agradecimiento y tu apoyo y colaboración siempre y de todos y cada uno de nuestros panelistas. Fue un honor compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Un enorme gusto. Yo creo que nos quedamos con un muy buen sabor de boca, o a lo mejor, digamos, con la cosquillita de que si estuviera durando un poco más, seguramente aquí nos llega la noche. Pero como se ha venido refrendando, pues qué gusto que se puedan abrir estos espacios, lo cual agradecemos mucho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, para conversar a lo mejor sobre algo muy técnico, pero que es indispensable, porque pues lo que no se habla no se conoce, y lo que no se conoce pues no se pelea. Devuelvo la palabra al licenciado Óscar García Zurita para las palabras de clausura y entrega de reconocimientos, y agradezco también a Ángel su apoyo en la interpretación de lengua de señas mexicana. Víctor, les agradezco muchísimo la participación a los panelistas y las panelistas, y a ti, Víctor, muchísimas gracias, un placer compartir contigo. Aprovechando que está la presidenta, yo le pediría el favor que ella fuera la que hiciera la entrega de los reconocimientos, no sin antes recordar a los asistentes a este evento que la comisión recibe todo lo que son quejas por violaciones a derechos humanos. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana pendientes, tenemos nuestra página también para la recepción de cualquier tipo de violación a estos. Muchísimas gracias, un placer. Presidente, por favor. Gracias. También quiero agradecer a Ángel el invaluable apoyo que nos has dado, Ángel. Un abrazo. Y les comento, reconocer es algo muy sencillo para la comisión y su apoyo es sumamente valioso. Ustedes son unos expertos, por ello la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León otorga el reconocimiento al maestro Víctor Esparza de la Garza por su excelente participación como moderador en el panel en el 15 aniversario de la entrada de vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, reconocemos a la maestra Gabriela Hernández Islas por su excelente participación en el panel, así como al licenciado Aaron Ernesto Flores Velasco, muchas gracias, y a la maestra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a hacer entrega de este reconocimiento, se los haremos llegar próximamente. Gracias, querida amiga, gracias, Gaby, gracias, Aaron, y te reitero mi agradecimiento, Víctor.
Hasta luego, que tengan muchísimas buenas tardes todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. gracias. A todas y Hasta todos. luego. Y a todos. Un gusto. Gracias. Saludo a todas, todos.